Hoy viajamos miles de años atrás, a Mesopotamia, la cuna de la civilización, para desentrañar los secretos de una mente matemática que todavía nos desafía. Creemos saber mucho sobre los sumerios y babilonios, pero sus tablillas de arcilla guardan más preguntas que respuestas. ¿Listos para un viaje al corazón de los números antiguos? Aquí van 20 misterios que los expertos aún no han podido resolver. Primero, el más famoso, ¿por qué usaban la base 60? Sí, sabemos que es superdivisible, lo que facilita las fracciones, pero ¿por qué 60? ¿Fue por astronomía, comercio, una fusión cultural? La razón exacta de su origen se perdió en el tiempo. Y hablando de su sistema numérico, ¿cómo llegaron a la brillante idea de la notación posicional, donde un símbolo cambia de valor según su lugar? Sabemos que lo hicieron, pero el momento exacto, la chispa de genialidad, sigue siendo un enigma. Y esto nos lleva a un misterio aún mayor: ¿por qué nunca inventaron un cero completo? Tenían un símbolo para marcar un espacio vacío en medio de un número, como en 301, pero nunca al final. Un 300 podía confundirse con un 5 si el contexto no era claro. ¿Fue una limitación conceptual o simplemente no lo vieron necesario? No lo sabemos. Ahora, hablemos de la joya de la corona, la tablilla Plimpton 322. Es una lista impecable de ternas pitagóricas, 1000 años antes de Pitágoras. Pero, ¿para qué servía? Era un libro de texto para estudiantes, una herramienta para arquitectos, una tabla trigonométrica primitiva o pura curiosidad matemática. El debate sigue abierto. Y más específico aún, ¿por qué eligieron exactamente esos números para la tablilla y no otros? La fórmula que usaron es conocida, pero la razón para seleccionar esa muestra concreta se nos escapa. Su precisión era asombrosa. Por ejemplo, calcularon la raíz cuadrada de 2 con una exactitud que nos deja boquiabiertos. ¿Cómo lo lograron sin tener una teoría del infinito o de los números irracionales? Usaban métodos de aproximación, pero ¿cómo sabían cuándo detenerse? ¿Qué marco teórico guiaba su intuición para alcanzar tal precisión? Es un salto práctico sin el puente teórico que lo explique. Y no solo eso, combinaban álgebra y geometría con una fluidez pasmosa. Resolvían problemas algebraicos transformando figuras geométricas, pero nunca escribieron las reglas ni los axiomas como hicieron los griegos. ¿Por qué se quedaron en lo práctico sin dar el paso a una teoría deductiva formal? ¿Era su cultura, su forma de pensar? Es un enfoque radicalmente distinto al nuestro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes usaban estas matemáticas tan avanzadas? ¿Eran solo escribas de élite, astrónomos, ingenieros? Encontramos tablillas con ecuaciones cúbicas y raíces complejas, pero el perfil exacto de estos matemáticos y el alcance de su conocimiento en la sociedad mesopotámica todavía tienen muchas lagunas. Y hablando de tablillas, estaban por todas partes. Tablas de multiplicar, de inversos, de potencias, eran las calculadoras de la época. Pero, ¿cómo se creaban? ¿Quién se encargaba de compilarlas y asegurarse de que fueran correctas y estandarizadas en todo el imperio? El proceso de fabricación de estas herramientas esenciales no está documentado. Notaron que algunos números eran irregulares, aquellos cuya división en base 60 producía decimales infinitos. Los evitaban. ¿Cómo esta preferencia por números limpios condicionó el desarrollo de sus matemáticas? ¿Limitó su teoría o, por el contrario, los forzó a encontrar soluciones creativas? Además, vemos muchísimos problemas que parecen ejercicios escolares. Esto sugiere un sistema educativo formal, pero ¿cómo era exactamente? ¿Qué métodos usaban para enseñar conceptos tan abstractos? La estructura de sus escuelas y su pedagogía matemática son, en gran parte, pura conjetura. Y es curioso ver cómo en sus textos mezclaban fórmulas exactas con reglas aproximadas, sin hacer una distinción clara. ¿No veían la diferencia o simplemente no les importaba mientras el resultado fuera útil? La lógica detrás de esta mezcla es otro puzzle. Una de las grandes preguntas de la historia es, ¿cuánta de esta sabiduría llegó a los griegos? Vemos ecos de las matemáticas babilónicas en la obra de Euclides o Pitágoras, pero la ruta de transmisión es un fantasma. ¿Fueron viajeros, textos traducidos, un intercambio cultural directo? El eslabón perdido sigue sin aparecer. Los mesopotamios también fueron pioneros en extender su sistema posicional a las fracciones, un avance monumental. ¿Qué necesidad práctica o social impulsó esta innovación tan específica en Mesopotamia y no en otros lugares? Y para sus cálculos, como los de intereses compuestos, usaban interpolación lineal para estimar valores entre los datos de sus tablas.
Era efectivo, pero lo hacían sin un análisis teórico del error. ¿Cómo confiaban en un método sin entender sus limitaciones? Y sus algoritmos, como el método iterativo para sacar raíces cuadradas, parecen salir de la nada. Aparecen ya formados en las tablillas, pero su origen, su evolución y las primeras versiones de estas ideas son un completo misterio. Con un pensamiento algebraico tan avanzado, ¿por qué nunca desarrollaron una notación simbólica? Resolvían ecuaciones complejas usando lenguaje común, en lugar de X o Y. ¿Qué barrera cultural o cognitiva les impidió dar ese salto hacia la abstracción simbólica que hoy nos parece tan natural? Y volviendo al cero, ¿qué tan problemático era en la práctica no tener un cero al final de los números? ¿Cuántos errores causaba en la administración o la ciencia? Los escribas probablemente usaban el contexto para evitar ambigüedades, pero medir el impacto real de esta ausencia es un desafío para los historiadores. Finalmente, encontramos técnicas increíblemente potentes, como la solución a ciertos tipos de ecuaciones cúbicas. Pero siempre eran recetas para casos específicos. ¿Por qué no intentaron unificar estos métodos en una teoría más general? ¿Qué les impidió buscar la sistematización? Y esto nos regresa a la pregunta fundamental, la que sobrevuela todas las demás: ¿cuál era la verdadera motivación detrás de todo esto? ¿Era la curiosidad pura de entender el universo de los números, como sugieren tablillas como la Plimpton 322, o era siempre una herramienta para resolver problemas prácticos de agricultura, construcción o astronomía? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Estos 20 misterios nos muestran que las matemáticas mesopotámicas no son solo un capítulo cerrado, sino un campo emocionante y lleno de preguntas que nos hacen ser humildes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios de la historia.